Buenas, ¿qué tal, gente? Enseguida iniciamos. Buenas, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un directo más. Bienvenido una vez más aquí a un nuevo lanzamiento. Bienvenidos a la despedida del Antares 230 Plus. ¿Qué tal están todos? Bienvenidos. Buenas noches. Aquí estamos a menos 12 minutos aproximadamente. Ahora mismo está la encuesta de go o no go. TD's go. Prop lead. Prop lead is go. Stage 1. Stage 1 is go. MES1. MES1 is go. GCE. GCE is go. ACE. ACE is go. Mars. Mars is go. CMD. CMD go. LD. LD is go. NG. Northrop Grumman is proud to honor accomplished NASA astronaut, medical doctor, U.S. Navy captain, and Space Shuttle mission specialist, Dr. Laurel Clark. Laurel was a passionate contributor to the space program, improving our understanding of space flight. Bueno, estamos a 11 minutos con 50 aproximadamente para el despegue. Bueno, para el último despegue de este cohete del Antares 230 en una nueva misión de reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional. Bueno. Este cohete se despide hoy, pero después, hasta aproximadamente verano del 2025, no va a llegar la siguiente versión del Antares, que el Antares 330, fabricado bueno, la primera etapa, si no me equivoco, la fabrica Firefly Aerospace, en una colaboración con NORTHROP, que es la empresa que está atrás de estos cohetes, Antares. Y bueno, mientras no llega el Antares 330, las tres misiones que estarían ahí en ese periodo, las misiones NG-20, 21 y 22, serán lanzadas a bordo de cohetes Falcon 9 de SpaceX. Bueno, luego ya llegaría el Antares 330, que ya volvería con las misiones de reabastecimiento, lanzando nuevas cápsulas Cygnus. Bueno, ahí tenemos 10 minutos con 16 segundos ahora mismo, nos dice el contador de la NASA.
At T-minus 3 minutes 30 seconds, there's an auto-sequence handoff, the terminal count. Computers, but at this point, will take over for the final steps through launch. And at T-minus 40 seconds, the tanks are pressurized for engine ignition. At T0, we're tracking down to 8:31 and 14 seconds p.m. Eastern Time. LC, MES-1, vacuum verified in the fuel circuits. Okay, MES-1, I copy that. We'll check 416 complete. Y bueno, ahí estamos, a menos de 10 minutos para el despegue. Parece que todo sigue nominal según lo previsto. La carga de combustible está en marcha. Ahí tenemos imágenes de los motores. Que esta cámara sí. Ojalá de que muestren esta, pero igualmente ya te digo que no creo que sobreviva la cámara. Live shots of the liquid rocket engines that will mix RP-1 kerosene and liquid oxygen. Go to enable ACS VDMs. LC Ops 1, ACS VDMs internal power on. LC Elect 1, ACS VDMs enabled, voltage nominal, ODM commands are clear. Copy, Elect 1, we can check step 417 and 418. Sobrevive la cámara, nos dice Teo. A ver. A little bit about what to expect for Antares' ascent. It's a two-stage rocket, so the liquid oxygen or the liquid propellant will burn on the first stage for about approximately 3 minutes 18 seconds until main engine cutoff, and then enter into a coast stage with first stage separation about 3 minutes 24 seconds and fairing separation at 3 minutes 54 seconds. There's an interstage separation and then the stage 2 ignition after 4 minutes. And this stage 2 is a solid rocket motor that burns for 2 minutes and 44 seconds. After another coast period, the spacecraft will separate from the second stage shortly after 9 minutes to insert Cygnus into orbit. Las 2 de la mañana y 31 minutos en España. Bueno, parece que todo va según lo planificado. Top Libby up to 421, VTSO activation verified. Copy that, check 421, Ops 2 initialized ground ordnance power supplies. Ground ordnance power supplies initialized. LC Elect 1, ground ordnance power supplies are nominal. Copy that, Elect 1, check 422. Es rojo acá. Pero yo, sin embargo, lo veo bien. No sé cómo se está viendo en directo. ¿Se está trancando o algo? ¿O se trancó el directo? 6 minutes and counting. The sun is setting on the east coast there. Antares and Cygnus illuminated by the floodlights on the launch pad. That's pad 0A at the Mid-Atlantic Regional Spaceport. Initiated. Time 00:25:03. O sea que va bien el directo. Bien, bien. No sé, porque acá me salta bastante cosa roja. Entre ellas están los FPS, el tiempo medio para procesar un fotograma y fotogramas perdidos. Eso me salta rojo. No sé por qué. Ahora parece que está yendo bien.
5 minutes, 15 seconds. Cygnus, inside the fairing that you see at the top of the rocket there, behind the American flag, is configured for launch. Por cierto, ¿se siente como viento en el micrófono? No, en teoría no. LC step 426 should go to initiate engine priming. Engine priming started. Copy that. Ops 1, transfer avionics to internal power. LC Ops 1, all internal power on, all external power off. LC elect 1, internal power nominal. Ops 1, open Ahora FPS. estamos a 4 minutos con 37. FPS on blue. Parece que todo va bien. Ahí Teo nos informa que aviónica en energía interna. FTLU and STS receiver indications are nominal. Ops 1, you go to send all arm command. LC Ops 1, all arm command sent. LC elect 1, safe and arms, and ODMs are all armed. NASA TV, report range status. Range Parece que tendremos buenas cámaras para ver el despegue. No sé si tendremos cámaras on board en el Antares. Esperemos que sí. LC MES1, priming verified. Copy that. MES1, check step 434. Rango en verde informateo. Así que todo sigue más que bien para el lanzamiento. Despegue en 3 minutos y 38 segundos. Nunca hubieron cámaras. Sí, no, pero... A ver, hoy es la despedida, así que capaz que hay. Por cierto, me salió como un gallo, creo. Sightings, but for those that are close to the Mid-Atlantic Regional Spaceport over on Wallops Island, there may be some sightings through the first leg of ascent. No creo de que hayan cámara igual. Momento Ariane Spice. Seconds and counting. LC elect 1, FC command is in flight mode. Copy that. Check 437. Menos de 3 minutos para el despegue. Copy elect 1, be advised you're coming in faint. ODM bus voltages and currents are nominal. Copy that. Check 438 and 439, and GNC1, verify ready for nav mode. LC GNC1, ready for nav. Copy that. Ops 2, switch to nav. LC Ops 2, switched to nav. Check 441. Ventana súper extensa. No vi la ventana, pero me imagino que como es a la ISS, ventana instantánea, ¿no? LC GNC1, nav mode verified. Copy that. We'll check 440. Bueno, 2 minutos para el despegue. Pasamos pantalla completa. Ahí estamos, pantalla completa. Se viene el despegue ahora en menos de 2 minutos. Ah, bueno, 5 minutos de ventana para el lanzamiento. Pensando que, o sea, desde que comienza la ISS pensé que era instantánea. No había buscado eso de la ventana, porque ya me suponía que era instantánea, pero bueno, resulta que si pasa algo y hay un call, tienen hasta 5 minutos para que despegue. Si no, me imagino que la siguiente ventana será 24 horas, o sea, mañana. ¿Se imaginan de que explote ahora al momento de despegar el Antares? No, esperemos que no. Bueno, 1 minuto y 5 segundos. T-minus 1 minute. Sí, 20 minutos después del atardecer es este lanzamiento. O sea que podemos tener unas imágenes quizás. Bueno, la NASA nos quitó la cuenta atrás, pero igualmente la tenemos ahí. Estamos a 30 segundos. T-minus 30 seconds.
15 segundos. Se viene el despegue. T-minus 10, 5, 4, 3. 4, 3, 2, 1. Ignición. Y despegue. Antares NG-19 launch vehicle, all flight facility. A ver qué tal va el Antares hoy. Antares taking Northrop Grumman's commercial resupply mission 19 into orbit to the International Space Station. Remains nominal. Latitude is nominal. Flight controllers reporting a nominal ascent for Antares. Nominal. Me gustó el sonido. Para hacer un lanzamiento del Antares, no, o sea, me gustó el sonido. Remain at 100% thrust. Steady. Como estamos a temas, 1 minuto y 5 segundos. Attitude nominal. Vehicle attitude remains nominal. Power. Parece que todo va bien. Passing through max speed. Se está aproximando al momento de mayor presión aerodinámica, eso es justo ahora, Experienced on Antares. donde el vehículo sufre mayor estrés estructural. Core pressurization valves are nominal. Engines remain nominal and steady. LCA, your go. Godspeed, Antares. Thank you, LCA. Halfway through the burn, 100 seconds to MECO, passing to 30,000 feet. Attitude nominal. Attitude remains nominal. Dos minutos y 5 segundos desde el despegue, parece que todo sigue nominal. Speed 100%. Passing through 5,000 feet per second. Core pressurization remains nominal. Electrical power is nominal. TVC remains nominal. Engines remain nominal. Electrical power is nominal. 70 kilómetros de altitud, nos informa Teo. Core position is nominal. We're approximately 40 seconds from MECO. Slow throttle down has begun. Attitude nominal. TVC preset down slow has started. Attitude remains nominal. 3 minutes into the flight of Antares, we got about 15 seconds until main engine cutoff. Rapid throttle down. Steady at 55% thrust. A ver si bajando la aceleración para el apagado de motores. Nos informa Teo. Cutoff. Ahí tenemos apagado de los motores. Elvis is taking care of business. Separación mecánica de ambas etapas. Por cierto, que la NASA active Windows. We have stage separation. Switching to animation with confirmed stage separation as we lose Antares into the clouds on this hazy evening. Enabled. ACS is enabled. Stage 2 ignition time expected at mission time 2:46. Stage 1 ignition expected in approximately stage 2 ignition expected in approximately 10 Ahí seconds. tenemos separación de ambas mitades de la cofia. Y ahí vemos cómo Currently in a poco a coast poco phase. va iniciando el encendido. Stage Ahí 2 tenemos ignition. encendido. TVC battery is nominal. Encendido del motor de la segunda etapa. Stage solid rocket motor has ignited. Power remains nominal. Ahí vemos cómo está, cómo se encuentra a 127 kilómetros de altura. Una velocidad orbital de 4,25 kilómetros por segundo. Iba a decir metros por segundo, pero no. Kilómetros por segundo. La velocidad orbital en kilómetros por segundo, si no me equivoco, es 7,5. Buenas, Deep Space. Stage 2 TVC is nominal.
Flight controllers report. TBC es nominal, informan. Ay, no se empiecen a pelear, por favor, con cohetes naranja. TVC remains nominal in stage 2. And power's nominal. We are approximately 100 seconds from stage 2 burnout. Attitude still nominal. Attitude remains nominal. TVC is performing. Me informan que el encendido está siendo nominal. Ay, ay, ay. No voy a ver el chat. Stage 2 TVC remains nominal. Power is nominal. Bueno, ya se está aproximando a esos 27.000 kilómetros por hora, que es la velocidad orbital. Está llegando a los 7 kilómetros por segundo. Ya se encuentra casi a bueno, ahora mismo 179 kilómetros de altura. TVC, electrical power remain nominal. Ya llegó, bueno, aún no. Ahora sí ya llegó a los 7 kilómetros por segundo. 7.5 la velocidad orbital, 27.000 kilómetros por hora. TVC and power remain nominal. We're beginning to see tail off in motor pressure, and we have stage 2 burn. Y ahí vemos como el motor lentamente se va apagando hasta que se termina apagando y parece que entró en órbita. 6 minutes 55 seconds into the flight. The second stage solid rocket motor has burned out. ACS enabled. Or ACS payload enabled. We're now entering about approximately a 2-minute coast phase. Antares is in orbit and will coast for roughly 100 seconds prior to payload separation. Parece que la órbita es nominal. Tenemos un apogeo de 298 kilómetros y un perigeo de 177 kilómetros, cuya inclinación es de 51.6 grados. Misma inclinación que la ISS. Llevamos 456 segundos de misión o 7 minutos y 40 segundos. 7 minutes 45 seconds into the flight of Antares. En minutos se vendrá la separación de la nave Cygnus. Approximately 2 hours 30 minutes. Activate Window, sí, la NASA debe activar Windows, yo ya lo tengo activado. For the Cygnus vehicle. Shortly after spacecraft separation, we'll have a representative from the International Space Station program online to provide some comments on the flight of Antares. Bueno, ahí está aumentando poco a poco el apogeo. Journey to the International Space Station. We'll plan to wrap our coverage shortly after orbital insertion, but please stay tuned. El apogeo ahora se encuentra en 302 kilómetros y 177 kilómetros el perigeo. La inclinación no ha variado, 51.6 grados. Spacecraft separation is coming up on 30 seconds. Power remains nominal. Vehicle continues to coast prior to payload separation. Y separación confirmada del carguero Cygnus. Ahí tenemos el apogeo del carguero, es de 303 kilómetros y el perigeo 177 kilómetros. Inclinación 51.645 grados. Y este ha sido el último vuelo del Antares 230. All right, launch team, LC on countdown net. We're going to go ahead and proceed with our post-launch. Y así se ha despedido el Antares. Enfrenta a todos y como no, cobertura en directo. Ahí tenemos el centro de control de la NASA.
centro de control de la NASA, ¿no? No, de NORTHROP. Un poco rara la animación, pero bueno, lo importante es que por lo menos hubo animación. A ver, ahí está. Range Control Center de la NASA. Bueno, de por ahí era. Meanwhile, in Dulles, Virginia, the journey has just started for the flight control team over in the Mission Operations Center there. They'll be overseeing Cygnus's journey to the International Space Station over the next few days. Bueno, ahí nos pusieron bastantes cámaras. Centro de control de NORTHROP, el centro de control de Wallops y el centro de control de la Estación Espacial Internacional. Que por cierto, la captura está programada para el 4 de agosto sobre las 9:55 UTC. Every step of the countdown and Terry's flight and delivery of Cygnus into orbit. O sea, estará poco más de 3 días en órbita hasta acoplarse a la Estación Espacial Internacional. Que brazo robótico Canadarm2, bueno, capture la cápsula y ya se encuentra asegurada en la ISS. Mientras tanto, mientras llega, la cápsula Cygnus, la nave Cygnus realizará diversos encendidos de sus pequeños motores para aumentar el apogeo y perigeo y poder tener ese encuentro deseado con la ISS. Operation this evening, we are lucky enough to have Jeff Arendt, who is the manager of the Systems Engineering Office and the International Space Station program based here in Houston. Jeff, how do you hear us? Loud and clear, Gary. How do you hear me? Hey, loud and clear. Thank you for joining us, Jeff, and providing some remarks. We just saw Antares deliver 8,200 pounds of cargo, including science and supplies, to the into orbit, and it's on its way to the International Space Station. I'm curious, from your perspective, from the International Space Station program perspective, what are some of the key highlights of science, hardware, something on this vehicle, something on this mission that you're particularly looking forward to arriving at the International Space Station? Yeah, that's a great question. I think 3 come to my mind pretty quick. The first would be this is the final iteration of the Sapphire series of spacecraft fire protection experiments, and so that's planned on this flight. Desarrollado por Firefly y NORTHROP en un convenio, en convenio, en colaboración, mejor dicho, colaboración entre ambas empresas. Y bueno, esperemos que salga bien en el Antares CRS-30. Y bueno, ya ve, justo pasó una moto y me parece que se sintió y me tuve que meter, pero bueno, esperemos que el Antares CRS-30 salga todo bien y bueno, consiga llegar a órbita en la primera. Es mucho pedir, no sé, pero bueno, esperemos que salga bien. Proyecto del Antares CRS-30. Ahí está mostrando algunas de las cargas que viajan en esta misión. La misión CRS-19. Y ahí nos dice lo que les decía antes del lanzamiento, cuando iniciamos directo, que el debut del Antares CRS-30 está programado para el verano del 2025. O sea que tenemos un poquito para esperar. Mientras tanto llega esa misión, NORTHROP igualmente seguirá llevando sus cápsulas Cygnus a la ISS, pero mediante un cohete que ya lo conocemos bastante, mediante un Falcon 9 de SpaceX. Esas serán 3 misiones. La misión es CRS 20, 21 y 22. O sea, por lo cual SpaceX tendrá contrato para lanzar 2 tipos de cápsulas de reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional a la vez. Tanto la cápsula Cargo Dragon, que es misma de SpaceX, y la cápsula Cygnus de NORTHROP. El Falcon 9 sí tendrá cámaras, sí, en efecto. Tendrá cámaras el Falcon 9, y ahí estamos viendo la repetición del despegue.
It ensures our national capability to deliver critical hardware, science research, significantly increases the ability of NASA to conduct new investigations. Other U.S. government agencies, private industry, and Ahí estamos, ahí estamos viendo cómo se iba elevando por los aires. Y ahí la NASA nos puso un texto arriba a la izquierda que dice Replay. Fuente Arial, si no me equivoco. For the operations and continuing operations, I think for this particular mission, there's also a sentimental value to it. And as you know, Cygnus spacecraft get named after significant contributors to human spaceflight. And this one is named after Laurel Clark, who tragically lost her life aboard Space Shuttle Columbia in 2003. And it can be a reminder of the risks of human spaceflight and the work that has been done over the past 20 years to continuously improve mission safety and assurance. So after today's successful launch and you reflect on the risks of human spaceflight, what can you say about maintaining a level of vigilance and NASA's role in working with private companies to ensure lessons in safety are shared and implemented? Yeah, that's a really good question. And, you know, my hat's off to Laurel and her entire crew. And you know, we'll never forget those guys. Referencia al transbordador espacial, no dice 10 Spice. Así se llama la cápsula. La cápsula se llama Cygnus. Allá arriba está el nombre. Cygnus 19 en este caso, para esta misión que es la misión 19. Pero el nombre de la cápsula es Cygnus. The other thing I'd add is, following the Columbia accident, NASA formalized an additional level of diligence by defining institutional technical authorities for safety, engineering, and crew health. These senior engineers and doctors work to ensure all concerns are heard and work to resolution not only for NASA hardware, but in an ever-expanded role to ensure our lessons learned are shared. Es verdad, sí que cada cápsula Cygnus hay un nombre especial, pero no estuve averiguando el nombre para esta cápsula. De hecho, me parece que lo llegué a hablar con Teo a esto. De que cada cápsula hay un nombre especial. Si no fue con Teo, fue contigo que lo hablamos. No me acuerdo bien. Pero algo habíamos hablado de un nombre especial de la cápsula, pero no me acuerdo ahí el nombre en realidad. With that, we'll begin concluding our coverage for today's launch. Again, Cygnus is in orbit after a successful orbital insertion by the Antares launch vehicle, and it will make its journey to the International Space Station, rendezvousing Friday for a capture and berthing. You can tune into our coverage then. On Friday morning, we'll begin our coverage at 4:30 a.m. Eastern Time. Y bueno, ahí tenemos que, bueno, que la captura está programada para el viernes 4 de agosto sobre las 4:30 de la mañana, horario EDT. Vendrá a ser, bueno, déjame hacer cálculo. Déjame hacer cálculo de la hora. Las 8:30 UTC sería el horario para el acoplamiento. Y la instalación de la ISS sería el mismo día, pero sobre las 11:30 UTC, si no hice mal los cálculos. Television coverage, but stay tuned online for updates on the unfurling of the ultraflex solar arrays on the Cygnus that will provide power for its journey and arrival at the International Space Station on Friday morning. Now, that will wrap up our coverage here in Mission Control Houston. Thank you for joining us. Y bueno, eso ha sido todo del lanzamiento de la misión CRS NG-19. Así que bueno, gente, es hora de despedirnos. Muchas gracias por estar. Nos reencontraremos en un próximo directo. No sé si llegaré a estar para el siguiente lanzamiento Falcon 9, que SpaceX lo confirmó hace un rato. Tampoco me parece que podré estar para el lanzamiento de Rocket Lab. Pero bueno, nos reencontraremos ahí en algún momento, en algún lanzamiento. Así que
un gusto haber estado aquí en directo, un gusto haber compartido este lanzamiento con ustedes. Y bueno, Salomón Pardo, un saludo. Nos vemos, gente. Muchas gracias por estar. Adiós.